Muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy especial. Para mí realmente es un honor y un gusto muy grande hacer parte de este quinto curso de actualización en gastroenterología del Oriente y un agradecimiento muy especial por la invitación al doctor Giovanni Fuentes, que siempre es un anfitrión impresionante y además nos invita a que aprendamos mucho conocimiento acerca de nuestra especialidad. Voy a empezar esta conferencia proponiendo dos escenarios problema. El primer escenario es un paciente de 40 años con dispepsia, sin antecedentes familiares de cáncer gástrico. Se le hizo una endoscopia digestiva que tenía una gastropatía eritematosa y la histología mostró metaplasia completa ubicada solamente en el antro. Helicobacter pylori negativo y en el puntaje de Olga de 1. Y el segundo escenario problema es un paciente con antecedente de padre con cáncer gástrico, una endoscopia con presencia de placas nacaradas en cuerpo y antro, una histología que muestra una metaplasia incompleta antrocorporal y Helicobacter pylori positivo, 3 cruces, con un puntaje de Olga de 3. Entonces surgen varias preguntas. ¿Cuáles casos vigilar? ¿Cada cuánto vigilar? ¿Cuándo es extensa la metaplasia intestinal? ¿Cuáles son los factores de riesgo de progresión? ¿Y se debería erradicar el Helicobacter pylori? Es por eso que intentaré responder algunas de estas inquietudes basadas en la evidencia actual en la conferencia Metaplasia intestinal, una actualización basada en problemas clínicos, donde cuyos objetivos son definir metaplasia, los tipos, evaluar los fenómenos epigenómicos, las guías de la AGA, la revisión técnica de la AGA, qué dicen los europeos, unas palabras para el sistema Olga y para llevar a casa. Entonces, recordemos la clasificación de Lauren del cáncer gástrico intestinal y difuso, y todos estos elementos que vamos a hablar tienen que ver solamente con el tipo intestinal, donde recordamos la cascada de Pelayo-Correa como una mucosa gástrica normal, puede llevar a una inflamación crónica, posteriormente a pérdida de número y tamaño de las glándulas generando atrofia, con un cambio de tejido por otro tejido generando metaplasia y un desarreglo celular mayor llevando a displasia y muy probablemente a cáncer gástrico. Vemos que hay diferentes tipos de metaplasia. Como no es nuestro tema, tenemos que definir como el reemplazo del tejido epitelial, del tejido gástrico normal, por un epitelio similar al intestino. Y vemos en esta linda diapositiva como a la izquierda se ve la metaplasia incompleta con las células de Panet, caliciformes, la irregularidad en cepillo, contrastando con la de la derecha, que es la metaplasia completa, que son diagnósticos histológicos. En cuanto a los fenómenos epigenómicos, todos sabemos que detrás de cámaras de esto que vemos a nivel histológico hay algunos elementos, como vemos aquí 4 columnas, desde el epitelio normal hasta el cáncer gástrico, y vemos como a medida que vamos hacia la derecha, hacia la columna, hacia una patología mayor, vemos mayores alteraciones genéticas, como alteración del número de las copias, como erosiones de telomerasa o de la metilación de DNA. Todo esto es importante porque es lo que va a llevar a las manifestaciones de lo que va a tener nuestro paciente. Vamos a revisar un poco las guías de la AGA y la revisión técnica que hace la AGA de esas guías. Y me voy a basar algunos minutos en cuanto al artículo de Gastroenterology del 2020 de las guías en el manejo de la metaplasia gástrica. Entonces ellos nos hacen unas recomendaciones. Miremos la primera recomendación y es básicamente hacer la prueba del Helicobacter pylori siempre, buscarlo, seguida de la erradicación de este Helicobacter pylori cuando tenemos pacientes con metaplasia intestinal con una evidencia de calidad moderada. Una recomendación 2, en la cual, basada en toda la evidencia que ellos analizan, nos dice que el paciente con metaplasia intestinal no se sugiere vigilancia rutinaria endoscópica, a menos que, y vamos a analizar a menos que, lo que ellos llaman factores de riesgo. Pueden haber algunas vigilancias rutinarias cuando hay principalmente metaplasia incompleta en comparación con la completa.
cuando hay extensa en comparación con la limitada, cuando hay historia familiar en primer grado de cáncer gástrico y también se puede hacer cuando hay algunas minorías raciales o étnicas, como el grupo nuestro, que tienen en sus poblaciones altos factores de riesgo, o lo mismo inmigrantes de estas regiones de alta incidencia. Entonces, la AGA nos da en la recomendación 3 que no debería hacerse una endoscopia de rutina a intervalos cortos, y se llama intervalos cortos, en un año o menos de un año, a menos que también pone unos factores de riesgo que son muy parecidos o son los mismos a los que les planteaba: antecedente familiar de cáncer gástrico, los inmigrantes de raciales o étnicos, la metaplasia intestinal completa. Básicamente podría hacerse una endoscopia a un año. Pero entonces ellos mismos hacen una revisión técnica publicada más adelante donde se evalúa toda la literatura para hacer respuesta a las preguntas que nos surgen en el seguimiento de la metaplasia. Se hace una búsqueda de 3.714 artículos de referencias, que son muy altos, y eso nos lo muestra en el Prisma cuando se hace la selección de los artículos, pero a la larga son 114 artículos de referencia efectivos que son revisados, números muy importantes para dar sus conclusiones. Es importante, y por eso lo traje, las definiciones de lo que vamos a hablar. ¿Qué se considera progresión histológica? La progresión histológica es cuando tenemos un paciente con metaplasia intestinal y este progresa a displasia o a una neoplasia. Regresión histológica cuando, teniendo una metaplasia, esta se devuelve hacia una gastritis atrófica o una gastritis no atrófica. Metaplasia intestinal extensa es cuando involucra el cuerpo, es decir, el antro y el cuerpo, o solamente el cuerpo. El solo hecho de tener cuerpo ya se considera extensa. No se considera extensa si es solo antro o incisura. Limitada es cuando es antro o incisura. Completa es cuando ya les mostré los cambios epiteliales histológicos, e incompleta también cuando tiene los cambios como les mostré previamente. También es importante conocer que ellos plantean y muestran el puntaje de Correa, que es un puntaje histológico que muestra diagnóstico histológico de 1 a 6, que no es nada fácil, pero que es usado en algunos artículos como los de Pelayo Correa, en el cual se ve un puntaje de 1 a 6 dependiendo de ciertas características que ahí les estoy mostrando. Y es importante conocer que existe este puntaje para la vigilancia y seguimiento de la metaplasia. En cuanto a la pregunta PICO 1, recordemos que la estrategia PICO habla de P de pacientes y de intervención, C de comparación y O de como desenlace. Veamos el primer grupo de pacientes en la pregunta PICO 1, si debería tratarse el Helicobacter pylori. Entonces ahí los pacientes son aquellos que tienen metaplasia intestinal, la intervención es erradicar versus no erradicar, y el desenlace es el que veremos a continuación. Entonces vemos el primer revisión de la literatura, una revisión sistemática de la literatura cuantitativa, donde vemos nosotros todos los artículos que revisaron, y en el gráfico de Bosque vemos como a la derecha están los pacientes que se erradicaron, a la izquierda los que no se erradicaron, y el riesgo relativo de regresar en cuanto a la histología, y ya hablamos del concepto de regresión. Entonces, si nosotros vemos que los pacientes que fueron erradicados tienen una probabilidad de regresar mucho mayor que los pacientes que no fueron erradicados, Helicobacter pylori, en un riesgo relativo de 1.29. Vean ustedes ahí en rojo cómo está el intervalo de confianza, lo que indicaría que la probabilidad de regresar de metaplasia pues es un poco mayor en aquellos que se erradica Helicobacter pylori. En el siguiente revisión sistemática, donde vemos el gráfico de Bosque, vemos a la derecha a favor de placebo y a la izquierda a favor de erradicar Helicobacter pylori, y vemos cómo el riesgo relativo de cáncer es menor en los pacientes que fueron erradicados. Sin embargo, es de 0,68, pero pasa por el 1. Entonces significa que no es significativo este diamante, que es el resumen de los artículos, de erradicar Helicobacter pylori a favor de evitar el cáncer gástrico, por lo menos en el tiempo inicial. Vemos nosotros en la pregunta PICO 2
se pregunta si los pacientes con metaplasia intestinal que son identificados como bajo riesgo para el pico 2 y como alto riesgo en el pico 3, tienen un impacto importante buscando como desenlaces en las que veremos en las siguientes revisiones. Es decir, los pacientes metaplasia intestinal de bajo riesgo, de adenocarcinoma y vigilar o no vigilar. La pregunta es, ¿deberíamos vigilar o no deberíamos vigilar? Y en el pico 3 es la misma pregunta, pero en pacientes de alto riesgo y ya nombré que era alto riesgo. Entonces veamos este. ¿Cuál sería el riesgo de progresar a displasia? Entonces, comparando los pacientes, ahí vemos el gráfico de Bosque en rojo, al lado izquierdo el alto riesgo en metaplasia completa y a la derecha comparado con los pacientes de metaplasia incompleta. Entonces, lo que vemos es que el riesgo de progresar a displasia es mayor en los pacientes, y veamos el diamante, que es el resumen de los otros artículos, de aquellos que no son vigilados de ir a displasia. Sin embargo, es de 1.12, pero pasa por el 1. Hay una tendencia, a pesar de que no es significativo, de ir a displasia los que no, los que tienen metaplasia incompleta con respecto a la completa. El riesgo de progresión a cáncer, veamos ahí nuevamente el gráfico de Bosque con todos los estudios, cuadrado es estudio individual, diamante es estudio completo del promedio. Entonces vemos que cuando hay una metaplasia incompleta, que es la derecha, comparado con la metaplasia completa, que es la de la izquierda, hay un riesgo relativo de progresión a cáncer mayor cuando es la metaplasia incompleta. Esto es bien interesante porque empezamos a ver diferencias de factores de riesgo. El mayor riesgo de tener metaplasia incompleta de progresar a cáncer gástrico. Aquí, por ejemplo, vemos también a la derecha el tener metaplasia intestinal extensa, ya les dije que era cuerpo o cuerpo y antro, pero que involucre cuerpo comparado contra los que no tienen cuerpo. Y vemos que también es un riesgo relativo de 2 veces mayor de progresar a cáncer gástrico cuando se tiene una metaplasia extensa, lo que lo convierte en un factor de riesgo importante, a pesar de que pasa por el 1, es 0.97, hay una tendencia a que sea mayor ese riesgo de cáncer gástrico con metaplasia incompleta. Y cuando revisan todo, dicen, bueno, esta revisión técnica ha destacado la escasez de evidencia directa para informar la vigilancia endoscópica de metaplasia intestinal. Vemos que sí hay unas tendencias, vemos que sí hay unos riesgos, pero realmente la calidad de la información no es tan adecuada como para que uno esté en una recomendación fuerte. Y esto nos da una posibilidad de que hagamos más estudios y tengamos mejor evidencia todavía de lo que existe. Este es un trabajo que toca esa revisión técnica que es muy importante y en mi forma de ver y el de muchos expertos, yo no lo soy, en la doctora Piazuelo, donde habla del estudio colombiano de la quimioprevención, una cohorte a 20 años, y es impresionante porque es la cohorte más larga estudiada en población nuestra, donde vemos comparado dos cohortes, el que está expuesto que tiene Helicobacter versus el que no tenía Helicobacter, y los compara a 6, 12, 16 y 20 años. Entonces miremos estos resultados tan interesantes. Aquí vemos dos gráficas, la de la izquierda y la de la derecha. Miremos la gráfica de la izquierda primero, donde está la A, donde vemos dos columnas que se comparan. Veamos cómo la columna de la izquierda dice completa, la columna de la derecha dice incompleta, y vemos unos colores. Vean ustedes que comparado con la gráfica a la izquierda y la derecha, la de la izquierda arriba dice 2%, la de la derecha dice 18%, y esta es la comparación que tenía en la vigilancia de cohorte de 20 años, la probabilidad de ir a displasia o cáncer gástrico de la completa con respecto a la incompleta. Era 2% la completa y 18% la incompleta de ir a cáncer gástrico o displasia en esos 20 años, lo cual era una comparación de proporciones significativa. Eso significa que la metaplasia intestinal tiene más riesgo cuando es incompleta que cuando es completa. Y miremos el gráfico de la derecha, también son dos columnas en las cuales vemos naranja 7% contra 17%, 7% es solo antro y 17% cuerpo, es decir, limitada o extensa. La probabilidad
de ir a cáncer gástrico, de antro, de estar en la metaplasia en antro es de 7% comparada con 17% de cuerpo, que es una comparación de proporciones que también es significativa y es un riesgo mayor. 18 y 17. También muestra una gráfica muy interesante donde hay una progresión histológica. Miremos que al comienzo entre la roja y la azul no vemos diferencias en el tiempo. Hasta los 6 años no hay diferencia de riesgo de progresión histológica, y ya hablamos de progresión histológica a llevarse de metaplasia a displasia. Son iguales, pero a los 6 años empieza a haber una diferencia bien interesante, donde ya la progresión aumenta a favor de los pacientes que tenían Helicobacter pylori, tener una progresión mayor comparados con las que no se erradicó Helicobacter pylori. Entonces es un trabajo que mi forma de ver es muy valioso y muy importante, trabajo hispánico más grande que ha habido, es una cohorte prospectiva donde nos muestra que erradicar el Helicobacter pylori sí reduce la progresión en una vigilancia de 20 años, y la metaplasia incompleta comparada con la completa pues da más riesgo de cáncer gástrico 13 veces, dicho por la doctora Piazuelo. ¿Qué dicen los europeos? Todos recordamos el MAPS por sus siglas, manejo de las condiciones precancerosas del estómago, en cuanto a la Sociedad Europea Gastrointestinal y varios grupos muy importantes. Y vemos que el MAPS 1 del 2016 comparado con el MAPS 2 del 2019 tiene algunos cambios, les traje algunos. Debería identificarse metaplasia en cuerpo y antro, pero además en la incisura, que eso son las cosas que aportan, ser más obsesión en la búsqueda del Helicobacter pylori, utilizar ya cromoendoscopia electrónica, lo proponen ya con una evidencia más fuerte, y los factores de riesgo como antecedentes cáncer gástrico familiar de primer grado, metaplasia incompleta, nos habla de factores de riesgo como lo hablaba la AGA. Aquí vemos lo que ellos proponen en el MAPS 2, que era comparado a lo del MAPS 1, pero veamos solamente lo que nos interesa de metaplasia. Nos vamos por el lado izquierdo. Si hay pacientes con atrofia y metaplasia que es leve, moderada y solamente en el antro, lo que sería limitada, o que no haya metaplasia intestinal, entonces no se vigila. Si hay metaplasia intestinal solo en el antro o en el cuerpo, pero no hay historia familiar de los factores de riesgo, o metaplasia incompleta o gastritis autoinmune, tampoco se vigila, pero si hay historia familiar o metaplasia incompleta o gastritis autoinmune o persistencia de Helicobacter pylori, entonces ya hablan de una vigilancia cada 3 años. Y miren lo importante, por ejemplo, que si hay atrofia o metaplasia en cuerpo y antro, o sea, es extensa, pero además de eso hay familiar en primer grado, pues podría vigilarse con una cromoendoscopia, y si ven esas áreas irregulares, podría vigilarse entre 1 y 2 años. Nos muestran la importancia del familiar de primer grado como un factor de riesgo muy importante. Unas palabras para Olga. Este es un trabajo bien, bien interesante del doctor Rugui, que ustedes saben es el que más ha escrito de todo esto de Olga. Ahí pues muestro cómo se calcula el puntaje de Olga, el Operative Link of Gastritis Assessment, que es el seguimiento de cuerpo y antro y de la severidad de la metaplasia, con puntajes y estados de 0 a 4, dependiendo de esos puntajes. Aquí un trabajo muy importante del doctor William Otero y de la doctora Diana Martínez, donde muestran la importancia de hacer seguimiento con Olga, porque un 80% de esos pacientes no tenían ningún impacto, ninguna Olga severo, que hacía que la mayoría no tuvieran que ser vigilados, y que realmente permitía detectar un 61% más de atrofia que otros puntajes sin hallazgo de un puntaje, sino comparado con unas biopsias al azar. Este es un trabajo de Ruggi muy, muy interesante, donde muestra, veamos a la izquierda comparado con la derecha en este gráfico de bosques, y vemos, como les dije, el diamante, que es el promedio de los estudios, y los cuadrados, los estudios separados, donde cuando uno hace la vigilancia con el puntaje de Olga y encuentra un Olga 3 o 4, que son los de la derecha, comparado con el Olga 1 o 2, la odds ratio, porque esto fue una revisión sistemática básicamente de estudios de casos y controles para arriba, porque no hay tanta evidencia, pues muestra que es de 2.6
más la probabilidad de tener cáncer gástrico cuando uno tiene Olga 3 o 4 que cuando tiene Olga 1 o 2. Y esto es interesante porque nos muestra el factor de riesgo que supone el tener Olga 3 o 4. Este es un trabajo bien interesante también donde muestra la tasa de riesgo instantáneo, conocido como hazard radio, que lo que muestra es la probabilidad en el tiempo de tener más riesgo de algo, en este caso de cáncer gástrico, dependiendo del puntaje que tenga de Olga. Vemos ahí los estados de Olga 1 a 4. El Olga 1 tiene 12 veces más probabilidad de tener en algún momento cáncer gástrico o de progresión, comparado con el Olga 2, 54 veces más, el Olga 3, 712 veces más, y el Olga 4, 1450 veces más. Esta es una medida muy interesante porque nos habla del tasa de riesgo instantáneo en el tiempo, en cuanto a que más aumenta el Olga, más probabilidades de tener riesgo de cáncer. Y esta misma gráfica en el mismo estudio, donde nos muestra muy interesante el tiempo de sobrevida en el Kaplan-Meier, donde miramos es sobrevida en tiempo, veamos abajo años, y cómo en la línea continua, que es el tener Olga 3 o 4, tiene menos probabilidad de tener tiempo libre de enfermedad comparado con el Olga 1 o 2, que tiene más probabilidad de tener tiempo libre de enfermedad cuando se calculan de cáncer gástrico. Volvamos a nuestros escenarios problema. Entonces tenemos nuestro paciente de 40 años con dispepsia, sin antecedentes familiares, gastritis eritematosa con metaplasia completa solo en antro y Helicobacter pylori negativo. Esto significaría que no factores de riesgo, porque es completa, porque no es extensa, porque no hay antecedentes familiares y porque no hay Helicobacter pylori y además es Olga 1. Entonces, este paciente no requeriría ninguna vigilancia. Veamos ahora, por el otro lado, el problema que les propuse inicialmente, padre cáncer gástrico, placas nacaradas que muestran metaplasia incompleta antrocorporal. Ya tenemos factores de riesgo, antecedente familiar en primer grado, metaplasia incompleta y extensa antro y cuerpo, con Helicobacter pylori abundante y con Olga 3, que ya les mostré que tiene un factor de riesgo importante de tener más probabilidad en el tiempo por el hazard radio de cáncer gástrico. Entonces vemos todos los factores de riesgo que los tiene todos y debería erradicarse el Helicobacter pylori y tener una vigilancia endoscópica. Si uno analizara el MAPS con los europeos, el MAPS-2, podría decir que entre 1 y 3 años, y el hecho de tener un familiar en primer grado lo haría, que es el único caso y la concesión que ellos hacen para hacer a 1 año, y si uno analizara el AGA, dice que no deberían vigilarse estos pacientes a menos que, como les mostré, y en este caso sería el factor de riesgo del familiar en primer grado, la metaplasia incompleta, por lo tanto podría hacerse una vigilancia entre 1 y 3 años, preferiblemente en 1 año, y según el MAPS, con algunas técnicas de cromoendoscopia electrónica. Entonces, para llevar a casa la metaplasia intestinal gástrica es una condición premaligna susceptible de vigilancia. La metaplasia intestinal incompleta, el componente extenso y los antecedentes familiares, sobre todo en primer grado, son factores de riesgo de progresión, como les mostré en la evidencia de manera importante, tanto en Occidente como en Europa como en Estados Unidos. Olga, como les mostré un par de estudios bien interesantes nacionales y extranjeros, diferencia bien el riesgo de cáncer gástrico. Se debe implementar protocolos institucionales y hay reuniones con el patólogo y el clínico para tomar la decisión de cómo van a hacer la vigilancia, cómo van a hacer estos patrones, la importancia de ver metaplasia intestinal completa, incompleta, calcular Olga y tener en cuenta estos protocolos para las instituciones. La erradicación del Helicobacter pylori en poblaciones de alto riesgo de cáncer es costo efectiva, sobre todo después de 6 años, como lo mostró el estudio de Pelayo Correa. Se deben conocer estudios de costo-eficiencia en cada población y ahí tenemos un trabajo muy grande porque si ustedes se dan cuenta, a pesar de 3.700 artículos revisados, nos muestra que necesitamos evidencia de mejor calidad para tener conclusiones mejores y creo que todavía tenemos muchos elementos por aprender, por conocer y para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con metaplasia intestinal. Muchas gracias por la atención.